Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pilar Velarde. Yo soy residente de segundo año de ginecología del Hospital Militar Central y el día de hoy vamos a hablar de cáncer de mama. Bueno, eh, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama, según la Organización Mundial de la Salud, la última definición del año 2019, hace referencia a un extenso y heterogéneo grupo de neoplasias malignas epiteliales de la glándula mamaria. ¿Por qué es tan importante? Porque es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial. ¿Qué pasa en Argentina? Es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, con más de 21.000 casos por año, equivalentes al 7% de todos los tumores malignos del total de dicha población. Esto constituye aproximadamente el 30% de los cánceres femeninos. ¿Cuál es la situación actual del cáncer de mama? Hoy se estima que casi 18 millones de mujeres en el mundo han sido tratadas por algún tipo de cáncer, siendo el de mama el más frecuente. Y en este gráfico podemos observar que la parte rosa constituiría el porcentaje del cáncer de mama, que constituye un 38,4%, que es muchísimo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama? Tenemos los inamovibles y los flexibles. Los inamovibles lo constituyen la edad, que sabemos que más de 50 años es un factor de riesgo importante para cáncer de mama, el sexo femenino, origen europeo occidental, factores genéticos, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, la menarca precoz, es decir, más de 12 años, menopausia tardía, más de 55 años, que esto porque es un factor de riesgo porque aumenta la cantidad de ciclos menstruales en la mujer. En cuanto a los factores de riesgo flexibles, vamos a hablar de la historia reproductiva. Sabemos que el embarazo es un factor protector para el cáncer de mama. La lactancia materna mayor a 2 años también es un factor protector. El sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer de mama y esto ocurre porque en el tejido adiposo se sintetiza mayor cantidad de estrógenos y esto aumentaría lo que es el riesgo de cáncer de mama. También sabemos que la actividad física es un factor protector porque disminuiría lo que es el índice de masa corporal, por lo tanto disminuiría el sobrepeso y por lo tanto la producción periférica de estrógenos. Los anticonceptivos es un tema en discusión hoy en día, que se cree que aumentaría moderadamente el riesgo de cáncer de mama, pero está en discusión. La terapia de reemplazo hormonal se sabe que es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Hay un estudio que se llama el estudio WI, que se hizo en el 2013, que es un estudio muy grande donde habla de este tema, si a alguno le interesa profundizar más. Después tenemos la radiación torácica, también es un factor de riesgo importante para cáncer de mama. Esto ocurre, por ejemplo, muchas veces en mujeres adolescentes que tienen un linfoma de Hodgkin, que es entre el pico del linfoma de Hodgkin, es entre los 13 a 17 años, donde las mamas están en pleno desarrollo puberal. Bueno, al tener un antecedente de radiación a edad temprana, ya también constituye un factor de riesgo. La dieta y el alcohol, bueno, el alcohol dependiendo claramente de la dosis, eh, y la dieta habla más que nada de las grasas en la dieta. Así que sabemos que una dieta con grasas saludables disminuye el riesgo para cáncer de mama. Bueno, lo que habíamos hablado también, que un factor de riesgo era la parte genética, que es un factor muy importante. Cuando sospechamos que una paciente puede tener un cáncer de mama hereditario. Cuando, por ejemplo, el cáncer debuta a temprana edad, cuando es bilateral o multifocal, cuando hay un cáncer de mama y ovario en el mismo paciente, cuando hay varios afectados en la familia de primera generación, los familiares de primera generación, cuando hay múltiples cánceres en un individuo o en la familia en edades tempranas, etnia eskenazi judía y un cáncer de mama en hombre. Todo eso nos hace sospechar que puede llegar a ser un cáncer de mama hereditario. ¿A quién vamos a estudiar o a quién vamos a mandar a estudiar por un genetista? Cuando hay un caso de cáncer de mama familiar en alguien menor de 45 años, cuando hay dos casos en una familia con uno antes de los 50 años, cuando hay tres casos a cualquier edad, cuando hay un caso que sea triple negativo menor a 60 años,
Cuando hay un cáncer de ovario, antecedentes personales o familiares de cáncer de próstata, de páncreas o etnia askenazi, como ya lo dije. Lo ideal es estudiar a la paciente que padece el cáncer, ¿sí? Por ejemplo, viene una chica a consulta de 20 años y tiene como antecedente que su mamá a los 35 tuvo un cáncer de mama. Vamos a estudiar a la madre. Ese sería nuestro caso índice. Y bueno, ¿cuál es la función del asesoramiento genético? Sería identificar la causa, estimar el riesgo y la cirugía profiláctica, ver si es necesaria una mastectomía profiláctica o no, eso se discute con el médico, asesoramiento individual y familiar, y como dije anteriormente, hay que estudiar al afectado, al caso índice. Formas de presentación del cáncer de mama. El cáncer de mama puede presentarse con las siguientes manifestaciones. Masa palpable, que es la forma más frecuente de presentación. Telorrea, que es la secreción por pezón. Pero cuando sospechamos que la telorrea es de causa maligna, cuando es unilateral, uniporo, seroso, hemático o seromático. Cuando la telorrea es bilateral, multiporo, lo más probable es que sea una patología benigna. El dolor, es decir, la mastalgia, es muy poco frecuente, una presentación muy poco frecuente, pero puede pasar también. La retracción cutánea del pezón, normalmente asociado a masa palpable. Eritema y edema cutáneo, puede debutar como un carcinoma inflamatorio sin masa palpable. Eczema del pezón, configurando la entidad conocida como enfermedad de Payet. También puede ser por un hallazgo imaginológico en el screening de rutina o por un carcinoma oculto, es decir, que se puede presentar con adenopatías axilares y al momento de estudiarla en profundidad vemos que tiene un carcinoma. Estas son algunas imágenes de cáncer, de presentaciones de cáncer de mama. Esta sería una enfermedad de Payet, como dijimos anteriormente. Esta sería una secreción hemática uniporo unilateral. Esta es una imagen de un carcinoma mamario inflamatorio. En esta podemos ver una masa que ni siquiera es necesario palparla porque a simple vista se puede observar. Bueno, como dijimos, también puede debutar como adenopatías axilares, por eso es muy importante en el examen físico siempre revisar axilas o como un pezón retraído o invertido. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar el cáncer de mama? Tenemos diferentes clasificaciones para ordenarnos un poco. Clasificación clínica, que es el TNM, el tamaño, el número de ganglios y la metástasis. Clasificación histopatológica, que lo que nos va a decir es el tipo histológico del tumor, el grado histológico, es decir, el grado de agresividad del tumor. Después tenemos la clasificación molecular, que es una clasificación que los va a clasificar en luminal A, luminal B, HER2 neopositivo y basal o triple negativo, que serían lo mismo. Bueno, TNM, esto después lo pueden ver ustedes con mayor detenimiento, lo vamos a pasar ahora. Este es el tamaño, cuando no puede ser valorado. T0 no se demuestra tumor primario. TIS es el tumor in situ, carcinoma in situ. T1-MIC es microinvasión de hasta 0,1 centímetros, T1A 0,1 a 0,5 centímetros, T1B 0,6 a 1 centímetros, T1C 1,1 a 2 centímetros. Después tenemos T2, lo pueden redondear a esto como directamente 2 centímetros, entonces sería T2 mayor de entre 2 a 5 centímetros, T3 mayor a 5 centímetros, T4A, el tumor afecta la pared torácica, T4B, hay edema de piel, ulceraciones o nódulos satélites, T4C sería la suma de T4A más T4B, es decir, está afectada la pared torácica y también está afectada la piel, y T4D ya sería lo que es un carcinoma inflamatorio. En la parte de los ganglios tenemos NX, que no puede ser valorada, de afectación ganglionar. N0 no se palpan adenopatías axilares, N1 adenopatías axilares móviles, N2 son fijas, N3 están afectadas las adenopatías en la mar interna, supra o infraclavicular. Y después tenemos metástasis, ausencia de metástasis a distancia o presencia de metástasis a distancia. ¿Cuáles son las metástasis más frecuentes? En hueso tenemos un 50 o 60%, pulmón 10 a 15, hígado, sistema nervioso central
y en la mama contralateral, que es menos frecuente. Bueno, en base a eso, o sea, al tamaño, al número de ganglios afectados, a si hay metástasis o no hay metástasis, se va a estadificar. Y acá tenemos todos los estadios posibles del cáncer de mama, que esto es muy importante para decidir un tratamiento más que nada, ¿sí? Esto después lo pueden mirar con mayor detenimiento. Clasificación histológica del cáncer de mama. Lo dividimos al cáncer en dos grupos dependiendo de la invasión o no de la membrana basal. Esto es muy importante. Si invade o no invade la membrana basal. Los carcinomas in situ son la proliferación de células cancerosas dentro de los conductos o lobulillos sin invasión del estroma, es decir, no pasa a la membrana basal. ¿Cuáles son los dos más frecuentes? Carcinoma ductal in situ y carcinoma lobulillar in situ, que este a su vez se subclasifica en clásico, pleomórfico y florido. ¿Qué es lo importante del carcinoma lobulillar in situ? Que cambió mucho a lo largo de los años su clasificación. Se lo consideraba como maligno y en los últimos años se cambió esta clasificación y ahora es un factor de riesgo para cáncer de mama. O sea, en sí mismo no es una neoplasia, pero es un factor de riesgo importante para cáncer de mama. Por eso es necesario estudiarlo, tratarlo, más que nada al tipo pleomórfico y florido. Sabemos que el clásico es menos agresivo, pero el pleomórfico y florido hay que prestarle mucha atención. Y después tenemos los carcinomas invasores, que estos sí atraviesan la membrana basal, ¿sí? El más frecuente de todos es el carcinoma ductal infiltrante, que constituye el 85% de estos. El carcinoma lobulillar infiltrante constituye el 10% y el resto serían el mucinoso, tubular, micropapilar, metaplásicos, adenoide quístico, que son menos frecuentes. Es importante también el grado histológico, es decir, para evaluar la agresividad del tumor. Y esto lo hacemos en base a la clasificación de Nottingham, que es un sistema de puntuación para evaluar el grado histológico de un cáncer de mama. ¿Qué evaluamos? Tres parámetros, que es la formación de túbulos, el pleomorfismo nuclear y la actividad mitótica de las células neoplásicas. Entonces tenemos grado 1 o bien diferenciado, que ese sería el mejor pronóstico, que es una puntuación 3 a 5. Grado 2 o moderadamente diferenciado, puntuación de 6 a 7. Grado 3 o escasamente diferenciado, puntuación 8 a 9. Es de suma importancia determinar esto para determinar la agresividad del tumor, como les dije recién, y el tratamiento a seguir. Por último, tenemos la clasificación molecular. La clasificación molecular la clasifica en luminal A, luminal B, HER2 positivo o triple negativo, ¿sí? Esto lo hacemos como con la inmunohistoquímica, que ahora vamos a hablar de eso. Primero que nada, esto es un ducto que tiene una zona luminal que en contacto con la luz y una zona basal que está en contacto con la membrana basal. Como dijimos, primero dividiríamos si es luminal o si no es luminal. Sabemos que los luminales son más parecidos a las células luminales que vendrían a expresar receptores hormonales positivos y otras distintas citoqueratinas a lo que sería una célula basal. Bueno, como dije anteriormente, lo clasificamos en luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo. Esto lo hacemos en base a la presencia o no de los receptores hormonales del HER2 y del Ki67. ¿Por qué es tan importante la determinación de los receptores hormonales? Porque su presencia, es decir, su positividad, es un factor predictivo muy importante de respuesta al tratamiento endocrino. Su positividad, a su vez, mejora la tasa de respuesta, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global cuando reciben el tratamiento hormonal. O sea que sabemos que cuando los receptores hormonales de estrógeno y progesterona son positivos, el diagnóstico es favorable. I67 sabemos que es una proteína de localización nuclear relacionada con la proliferación celular. Sabemos que menos de 5 es baja proliferación y más de 30 sería una alta proliferación de peor pronóstico. El HER2 es un oncogen que codifica una proteína con actividad similar al factor de crecimiento epidérmico. Este gen se encuentra sobreexpresado en el 10 a 30% de los cánceres de mama. Esto, por lo tanto, se consideran de alto grado y mal pronóstico.
Determinar el estado de Herdon-Neus tiene un doble interés, es decir, es valor pronóstico y como valor predictivo de respuesta a quimioterapia y hormonoterapia. Entonces, como conclusión, conocer la clasificación molecular es importante porque nos da un pronóstico y podemos saber que tenemos distintas herramientas terapéuticas a utilizar en cada tipo molecular. Vamos a hablar ahora del diagnóstico, que se basa principalmente en tres pilares fundamentales, que sería el examen clínico mamario, las imágenes y el diagnóstico histológico. El examen clínico mamario que se hace tanto a la paciente, se hace el autoexamen, o sea, hay que enseñarles a las pacientes en cada consulta a realizar este autoexamen mamario y se hace anualmente en cada consulta de control anual. Imágenes en mamografía, ecografía mamaria bilateral y resonancia, más adelante vamos a ver cuándo usamos cuál. Diagnóstico histológico, que tenemos lo que es la biopsia radioquirúrgica, es decir, que se hace en quirófano, que está principalmente indicada en lesiones no palpables de la mama. Y las punciones percutáneas, que pueden ser la core biopsy, que es una biopsia histológica con aguja gruesa, y la biopsia histológica asistida por vacío o mamotón, y la punción aspiración con aguja fina. Examen clínico mamario, sabemos que se hace anualmente por el médico especialista. No hay evidencia de que el examen médico por sí solo logre reducir la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, una proporción de los carcinomas diagnosticados en los ensayos clínicos han sido por este método. Por eso es que se lo incluye acompañado al examen mamográfico. Tiene una sensibilidad del 50-65% y una especificidad del 75 al 94%. La mamografía. Una mamografía se hace a partir de los 35 años y luego anual a partir de los 40 años. Es decir, tenemos una de base a los 35 y después una cada año a partir de los 40. Esta es la recomendación de la Sociedad Argentina de Mastología el día de hoy. En caso de tener antecedentes familiares, hay que realizar la mamografía 10 años antes de la edad de presentación del caso índice. Es decir, tenemos una paciente de 20 años que nos refiere que su madre tuvo un cáncer a los 30 años, la paciente va a empezar con sus controles a los 20 años. La mamografía tiene una sensibilidad del 81 al 88% y una especificidad del 96 al 99%. La ecografía mamaria es un estudio complementario a la mamografía. El mismo debe efectuarse guiado por la clínica o por la mamografía. Siempre es recomendable cuando mandamos a hacer el control anual de una paciente que se pide tanto la ecografía mamaria como la mamografía que se la hagan en el mismo lugar y hechas por la misma persona, por el mismo médico. Es un método útil para mujeres premenopáusicas con sintomatología mamaria, ideal para evaluar lesiones quísticas en embarazadas o en periodo de lactancia. La resonancia. La resonancia también es un método diagnóstico, pero que tiene ciertas indicaciones, es decir, no se pide de rutina. ¿Cuáles son las indicaciones? En mamas tratadas, cicatriz frente a recidiva, para determinar esto, tamizaje en población de riesgo, de alto riesgo, respuesta al tratamiento de quimio neoadyuvante, carcinoma oculto de mama, estadificación preoperatorio del carcinoma de mama, extensión del carcinoma in situ, estudio de las prótesis mamarias sin contraste en este caso, hallazgos no concluyentes en los métodos convencionales, discordancia clínico-radiológica, secreción hemática por el pezón en ausencia de hallazgos por métodos convencionales, seguimiento de la mama reconstruida con prótesis o con expansor. En base a la mamografía, la ecografía, vamos a tener luego la clasificación de BIRATS, que tenemos una clasificación que va del 0 al 6. Cuando en una ecografía, mamografía, vemos BIRATS 0, quiere decir que es insuficiente, es decir, necesitamos pedirle al paciente que nos traiga todos los estudios previos que tiene o indicar otros procedimientos diagnósticos para poder llegar a una conclusión. BIRATS 1 es negativo, es decir, que es benigno, que seguimos con el seguimiento habitual anual. BIRATS 2 también, los hallazgos son benignos en la ecografía, en la mamografía, el seguimiento habitual anual. BIRATS 3 es probablemente benigno. Acá, ¿qué hacemos? Nos seguimos anualmente, lo seguimos a los 6 meses y así hasta los 36 meses. BIRATS 4 es sugestivo de malignidad.
Sabemos que hay BRAF 4A, B y C, pero bueno, no es tan importante eso en este momento para ustedes, pero hay BRAF 4A que es levemente sugestivo de malignidad, B moderadamente y C muy sugestivo de malignidad, pero siempre cuando el BRAF es 4, siempre hay que hacer una biopsia. BRAF 5 es altamente sospechosa de malignidad, biopsia y tratamiento, y 6 es cuando ya está el carcinoma histológicamente confirmado y hay que decidir un tratamiento. Ahora vamos a hablar de las punciones, que dijimos que eran 3 tipos de punciones. La primera es la aspiración con aguja fina, que es un estudio citológico. Las otras dos, que vamos a hablar después, son estudios histológicos. ¿Cuáles son las indicaciones? Tumores aparentemente quísticos, tumores sólidos bien definidos mayores a 1 centímetro, exclusión de cáncer en pacientes con inflamación, carcinomas inoperables para confirmar el diagnóstico y ganglios sospechosos. Esta es una imagen de cómo se realiza la punción aspiración con aguja fina. Biopsia histológica con aguja gruesa o core biopsy. Se emplean agujas de un calibre comprendido entre 12 y 14 Gauss, habitualmente conectadas a pistolas de disparo automático que permiten obtener cilindros tisulares mediante corte distal o lateral. Se realizan bajo guía mamográfica o ecográfica o resonancia. La guía de elección debe ser donde se vea con mayor claridad la lesión. Esta es una imagen de lo que sería la core biopsy. Biopsia histológica asistida por vacío o mamotón. Se emplean agujas de mayor calibre, es decir, de 11 a 8 Gauss, conectadas a un sistema de vacío que posibilita la toma de cilindros tisulares de gran tamaño. Estas agujas incorporan en su interior un bisturí de corte circular que permite seccionar el tejido tras la aplicación del vacío. Una indicación muy importante son las microcalcificaciones sospechosas. Acá les muestro una imagen de la biopsia asistida por vacío. Biopsia radioquirúrgica. Es una biopsia quirúrgica, es decir, a cielo abierto, para resecar imágenes no palpables de la mama. Es un procedimiento que permite la resección completa de la lesión no palpable con margen de tejido sano. Se debe realizar una marcación previa a la operación guiada por el método de imágenes que mejor visualice la lesión, es decir, mamografía o ecografía. Las marcaciones pueden ser realizadas con colorantes azules, carbón, arpones o alambres o técnicas mixtas, siempre con guía imaginológica. Y luego de resecar la lesión, debe corroborarse la extracción de la lesión durante la operación mediante una mamografía o ecografía. Es decir, siempre se debe hacer una mamografía para chequear que hayamos sacado la lesión que necesitábamos sacar. Ahora vamos a hablar del tratamiento del cáncer de mama. El cáncer de mama ha experimentado en los últimos 100 años cambios sustanciales siempre en la misma dirección, que es disminución de la intervención quirúrgica. Se ha pasado a realizar mastectomías radicales a realizar intervenciones más conservadoras complementadas con otros tratamientos locos regionales o generales. Parece visualizarse un futuro próximo en el que el diagnóstico precoz por un lado y la mejora de los tratamientos médicos por otro hagan que las intervenciones radicales dejen de emplearse y que la cirugía quede reservada para la tipificación de la enfermedad. Es decir, todo va dirigido a disminuir la intervención quirúrgica y a cirugías más conservadoras, dejando un poco de lado, salvo ciertas indicaciones, las mastectomías radicales. ¿De qué depende el tratamiento? Depende fundamentalmente del estadio del cáncer, si es operable o si no es operable, si tiene receptores hormonales positivos o negativos, si sobreexpresa HER2/neu o no, entre otros factores. Estará determinado por la cirugía, tenemos radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia y la terapia con anticuerpos monoclonales. Acá tenemos un tren de tratamiento. Tenemos la parte quirúrgica, como dije, que tenemos la parte conservadora, cuadrantectomía, o podemos pensar una mastectomía. Siempre se piensa si se hace oncoplástica o no, si es en el momento de la cirugía, por ejemplo, de una mastectomía, o en un segundo tiempo. Después tenemos la radioterapia, que hay indicaciones también, quimioterapia, hormonoterapia, va a depender si tiene receptores hormonales positivos o no, y los anticuerpos monoclonales que hoy en día se están utilizando.
Bueno, tratamiento quirúrgico. Tenemos mastectomía versus cirugía conservadora. Como les dije al principio, todo va dirigido a intentar ser lo más conservador posible. Además, en los últimos estudios que se han realizado, sabemos que no modifica la tasa de mortalidad, ya sea la mastectomía o la cirugía conservadora. Y no existen diferencias en cuanto a la supervivencia global ni a las tasas de recidiva. Sabemos que la cirugía conservadora hace referencia a una tumorectomía o cuadrantectomía, pero siempre seguida de radioterapia. La radioterapia disminuye en un gran porcentaje lo que son las recidivas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores limitantes en una cirugía conservadora? Sí o sí, los márgenes tienen que ser negativos, porque sabemos que los márgenes positivos duplican el riesgo de recidivas. El resultado estético debe ser aceptable y sí o sí tiene que ser posible realizar la radioterapia por esto que les dije anteriormente. También es importante ver las características del tumor, el tamaño, como les dije de vuelta recalcamos el tema de los márgenes, las características histológicas y la multicentricidad del tumor. La mastectomía, hoy en día se utiliza lo que es la mastectomía radical modificada, que es la extirpación de la mama en forma completa y del contenido axilar nivel 1 y 2 y se conservan los pectorales, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Principalmente cuando está contraindicada la cirugía conservadora, que cuando está contraindicada en embarazadas, por ejemplo, porque no pueden recibir la radioterapia, entonces no se podría realizar la cirugía conservadora en pacientes con enfermedades de colágeno que tampoco pueden recibir radioterapia, en tumores grandes, en tumores múltiples o dos tumores pequeños pero muy separados, tampoco está recomendada la cirugía conservadora, por lo tanto se opta por la mastectomía. Mamas de tamaño reducido, esto más que nada por el tema de la estética, y pacientes que rechazan el tratamiento conservador también se va a indicar la mastectomía. ¿Qué es el tratamiento neoadyuvante? Es el tratamiento quimioterápico que precede al quirúrgico para tratar una enfermedad evolutiva o para facilitar la realización de una cirugía conservadora de la mama, disminuyendo la masa tumoral. Es decir, es para tratar o se hace la neoadyuvancia para que disminuya el tamaño tumoral y se pueda de esta manera realizar una cirugía conservadora y no tenga que pasar directamente a la mastectomía. Tratamiento adyuvante. Se administra después del tratamiento quirúrgico con la finalidad de destruir o impedir el crecimiento de las micrometástasis. Se basa en la administración de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, va a depender de los receptores, si son positivos o no, tratamiento inmunológicos. Por último, es muy importante recordar la importancia del manejo multidisciplinario, es decir, un manejo en conjunto con el mastólogo, el imagenólogo, el radiólogo, el patólogo, para poder llegar a un buen diagnóstico y tratamiento de la patología. Bueno, y esta es la bibliografía que utilicé para realizar la clase, en el caso de que quieran leer un poquito más sobre el tema. Muchas gracias. Acá les dejo mi mail, pilarvelardeq@gmail.com, en caso de que tengan alguna duda o pregunta.